buenas, me encuentro en uno de los parques nacionales noruegos en la región del Lundamo y me dirijo hacia el supuesto inicio de ruta que tenía planteado, pero el GPS me mandaba ir por esta pista que está completamente llena de nieve y que solo pueden acceder motos de nieve, que he visto que están circulando por aquí y estoy aprovechando el track que lo han compactado y así se me está haciendo más fácil. He dejado el coche 6 kilómetros más abajo porque a partir de ese punto era inviable. Y es muy curioso porque estaba todo lleno de motos de nieve alrededor de ese parking y ahora entiendo por qué, ¿no? En esta zona hay muchas hitas, ¿no? Que son las cabañas noruegas, las cabañas típicas noruegas y claro, por lo que se ve, estas motos de nieve son todas motos de nieve de los propios inquilinos de estas cabañas y las dejan ahí porque el acceso, sobre todo durante el invierno, me imagino que será impracticable y con estas motos de nieve acceden a sus cabañas. La verdad que me ha parecido muy curioso, ¿no? El concepto de, vale, quiero ir a una cabaña, necesito tener sí o sí una moto de nieve o patearme pues 6-8 kilómetros a saber, dependiendo de donde tengan la cabaña. La idea de hoy es hacer uno de los picos más altos de la región con la idea pues de ver cómo me encuentro en este tipo de situaciones porque para mí son nuevas, así que para mí es un test y espero que se pueda disfrutar. Nada, pues justo acaba de pasar ese grupito de allí, que iban unos en la moto de nieve y 3 personas detrás tirando de una cuerda, esquiando. O sea que esto es fantasía. Y en esta zona aquí se pueden ver como diferentes cabañas a lo largo de lo que es la loma, que imagino que estarán más para el verano quizá que para el invierno, pero el invierno la verdad que te da una oportunidad de desconexión que yo creo que pocos sitios te lo pueden dar. Pues estoy muy cerca del parking o del inicio de la ruta que tenía prevista. El tema de aparcar 6 kilómetros abajo no estaba dentro de los planes, pero la verdad que el camino ha sido muy bonito y también me da que pensar, dependiendo de cómo esté aquella zona, que la veo que está encapotada, para poner la tienda. He notado que es mucho más cálida aquella zona, también hay un río al lado que también lo hace muy bonito. Entonces igual si por aquella zona no encuentro nada, creo que sería una buena zona para acampar. Y nada, llegando aquí ya noto que la nieve está menos compacta y se hace más difícil caminar. Y la idea es utilizar por primera vez raquetas de nieve. Así que voy a reponer un poquito de fuerzas, beber un poquito de agua y ver si es viable ir a la cima que tenía prevista o no, porque está un poco feo el tiempo por ahí. Y a ver qué me encuentro. Manual de ponerse las raquetas de nieve. En un principio vienen diferenciadas con la pierna derecha y la pierna izquierda. Aquí se puede ver la L y la derecha la R ahí. La verdad que es curioso el sistema, ¿no? Porque se ve aquí cómo hace juego, permite el juego para que enganche por debajo y si hay plaquita de hielo pues no resbalarte. Después ya pues toda la superficie que tiene está diseñada para no hundirte, ¿no? mientras anda. Y después también lo que estuve viendo que según el tamaño va en función del peso, ¿no? de la persona y también se tiene que calcular el peso que más o menos vas a llevar en la espalda, porque si a lo mejor pesa 70 pero llevas una mochila de 20 kilos, al final la raqueta tiene que estar diseñada para soportar esos 80 kilos, ¿no? Entonces la verdad que es algo curioso, que es algo nuevo para mí también. Y nada, a ver el test, cómo sale y espero que sean cómodas y no suponga mucho esfuerzo. ¡Vamos allá! Pues ni tan mal. Lo único que sí, para ir hacia atrás es una locura, porque se te clava sola. Pero súper guay. Vamos a probarlas. ¡Wow! ¡Qué bestia! La verdad que es espectacular. He metido el pie antes y se me ha hundido hasta la rodilla
Y con esto no se te hunde, no llega ni a 10 centímetros. Y eso que la nieve está muy blandita por aquí. Así que parece que esto va a funcionar. Y después de perderme un poquito, he encontrado un nuevo camino. Justo en la parte de atrás ha caído una pequeña tormentita, ¿no?, de nieve, entonces no había casi visibilidad y nada, básicamente me he perdido. He tenido que consultar el GPS, he visto que estaba fuera de ruta, pero por suerte ha pasado un poquito la tormenta, estoy en la ruta y lo bueno que estoy viendo, que antes no lo había visto, es que en cada punto o cada cierto tiempo hay estas señales que son así como rojas e indican pues el camino o el path o la carretera que debería haber por aquí. Entonces, continuando estas referencias, la verdad que se hace mucho más sencillo y también se ha despejado, que en teoría no debería de volver a nevar según la previsión, pero bueno, no se sabe. Voy para allí y la verdad que de bajada, igual esta zona puede ser una buena zona de acampada, aunque claro, todo lo que desande hoy no tendré que andarlo mañana por la mañana, pero esta zona de momento top para acampar a la vuelta, aunque bueno, veremos por ahí arriba que igual las vistas son incluso aún mejores. Pues encontré una de las señales, Ozora, supuestamente, y esa es la referencia del camino. O sea, está enterrada. Madre mía, ahora está empezando a nevar. Pues hay que cruzar este río y lo curioso es que la siguiente señal de referencia está justamente allí. La verdad que hay una cantidad de nieve que es espectacular. No sé cómo se cruza este río y tampoco veo ningún tipo de puente. La verdad que el sitio es precioso. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero claro, no hay ningún tipo de puente, es todo agua, la siguiente señal está justo allí y la verdad es que no sé cómo cruzar esto. ¡Wow! La verdad que no lo sé. Voy a probar a ver cómo me las ingenio para poder cruzar, pero este punto, joder, delicado, ¿eh? Porque si no paso de aquí, no puedo subir. Si no, pues intentaré subir un poquito más arriba, a ver si fuera un poquito mejor la zona, pero de momento, muy loco. Pues definitivamente acabo de pasar justo esta zona de aquí. Es un puente de nieve, o sea, no hay nada debajo que la soporte y me da pánico pasar porque claro, si eso rompe, caigo yo con el bloque de nieve y bueno, es un remojón. Pero es que viendo esta zona no lo veo para cruzar. En teoría, si pudiera cruzar aquí, en teoría podría meterme y entiendo que subiendo por ahí sería la ruta normal, pero es que es súper complejo bajar ahí, hay mucha nieve, no sé lo que hay debajo, que la nieve puede romper, así que no me mola un pelo. Mira, ahí justo eso es lo que puede pasar con el puente de nieve, que son bloques de nieve compacta, ¿no? de todas las nevadas y va cayendo, porque ahora justamente está un poquito en el deshielo y está blandita. Voy a intentar subir por aquella zona de allí, a ver si hubiera un arbolito o el típico puente este raro y a ver si puedo cruzar y ya cruzando en teoría podría seguir. La verdad que el sitio es precioso. Igual a la vuelta, por aquí podría ser un buen sitio para plantar la tienda y pasar la noche aquí, porque me parece increíble y tampoco creo que vaya a venir mucha gente viéndolo visto. Voy a continuar y a ver si hay suerte, cruzo dedos, si no me tendré que dar la vuelta y bueno, ha sido bonito. Pues al final no ha habido manera de cruzar. He intentado acceder por aquella zona que está un poquito más adentro, pero la verdad es que está muy encajonado. Con toda la nieve que hay es imposible pasar. El río va fuerte más por esa zona. Y nada, la otra alternativa es en aquella dirección bajar para volver a subir por la otra parte. Problema, el tiempo.
el tiempo no voy bien de tiempo, es una vuelta bastante grande, tengo que volver a bajar y estoy bastante lejos del coche. Y es que es una locura, ahí se puede ver la cantidad de nieve, es que puede haber perfectamente un metro y pico de nieve, no sé cuánta nieve puede haber, pero lo que es el camino, que debería ser un camino normal escalonado, pues estará completamente lleno de nieve y la verdad que será bastante difícil, sobre todo esta zona escarpada. Después está un poquito mejor según el mapa niveles, pero bueno, tampoco veo que esté mejor. Así que nada, hasta aquí ha llegado más o menos. Ahora pues al mal tiempo, buena cara. Y estoy aprovechando para hacerme la comida, que ya son casi las 3. Y eso, voy a aprovechar para disfrutar un poquito de este pedazo de sitio, que la verdad que es increíble. Intentaré cruzar por aquí arriba, que es otra ruta que también llega aquí, pero he preferido ir por el otro lado bordeando. Y así pues un poquito tengo la aventura, llegando al mismo sitio, que es un sitio seguro. Así que nada, a comer y disfrutar. Wow, es flipante el subir solo este escalón de aquí. Oh, madre mía, qué miedo, qué cantidad de nieve hay. Es espectacular la cantidad de nieve que hay. Y estoy por un lugar que está así un poquito vertical, ¿no? Que los senderos normales pues normalmente es escalonado, pero es que aquí con nieve cambia totalmente. Es súper difícil manejar esos escalones y nada, voy viendo un poquito el GPS. He visto que hay una señal roja ahí en el árbol y es la única señal que puedo tener de vale, vas bien por la ruta, porque es que no se ve, no se distingue absolutamente nada, solo hay nieve, nieve y nieve. Pero súper chulo, estoy súper contento con las raquetas. La verdad que es inviable meterte en un sitio así sin raquetas, eso ya lo tengo ya corroborado. Que sin raquetas, vamos, no me meto en un sitio así ni loco. Y nada, en teoría, pasando un poquito esta zona que está con más pendiente, ya estaría en la parte de arriba y ya puedo volver por otra ruta diferente hacia el coche. Y a ver si encuentro algún sitio para dormir por allí. A ver qué tal. Pasé la zona con más inclinación, la verdad que muy loco. Nunca había hecho algo así, y menos con raquetas y con la cantidad de nieve que hay. Pero la verdad que bien. Había unos puntitos rojos en los árboles. La verdad que me ha ayudado una barbaridad para más o menos orientarme, porque era un caos eso. Solo veía pendiente y vacío. Y nada, acabo de llegar aquí a la señal donde ponías 5,5 kilómetros. ¡No! Estaba muy cerca. Ya me imagino que será justamente la parte de ahí arriba por detrás. Creo que estará la cima, incluso un poco más alta por el desnivel. Y nada, de camino descaminando, por así decirlo, lo han dado de cara a buscar un sitio por uno de los ríos que he visto que bajaban. Igual por ahí puede ser una muy buena zona para poner la tienda, y así que sí, descansar, disfrutar y pasar la noche, que también era otra de las ideas, otro de los hitos de esta experiencia rara. Serán 0 grados, o sea que la temperatura está perfecta, no hace nada de frío para lo que puede hacer aquí. Entonces nada, a continuar, a buscar el siguiente punto rojo y a ver si no me pierdo otra vez.
Pues creo que he encontrado un sitio, va a ser justamente aquí y está justamente enfrente de todo el lago. Es espectacular la vista que hay aquí. Y nada, voy a montar campamento. La verdad que está bastante bien. Hay poquita nieve dentro de lo que cabe. No corre mucho el aire. Viene a veces una brisita, pero yo creo que no va a ser molesta, por así decirlo. No hay ruido de agua. Silencio puro y duro lo que se escucha. Y nada, voy a montar la tienda y ya voy a dejarlo todo preparado para descansar. E igual después intento buscar algo de leña, a ver si por lo menos puedo hacer un fueguecito y bueno, calentarme y estar un poquito con más de confort. ¡Vamos a ello! Pues después de recoger algo de leña, aunque no mucha, porque la verdad que está bastante húmeda y cuando está bastante húmeda pues le cuesta bastante coger y no merecía la pena irse más lejos para coger madera un poco más seca y sobre todo no hace un frío exagerado, son alrededor estará algunos 0 o 1 grados estará más o menos, que es muy soportable. La leña es esta de aquí, aquí se puede ver, la he partido, pero se puede ver que aún así está bastante mojada, entonces voy a intentar hacer una pequeña pira a ver si puedo hacerla y tampoco creo que dure mucho, o sea que yo creo que 15 minutos como mucho. Pero bueno, el sentir el fuego y calentarse las manos siempre viene bien. Ya está todo montado, preparado, después ya cenaré y básicamente será meterse al saco y leer y desconectar, que esto es maravilloso. Funcionando, madre mía. Nada, me quedan ahí unas poquitas ramitas más. Voy a alimentarla un poco más, pero bueno, esto está cogiendo. Not bad. No creo que dure mucho, pero seguro que el calorcito este para entrar en calor un poco ayuda seguro. Pues mientras se va haciendo la cena voy a derretir un poquito de nieve, que la verdad me queda poca agua y por no ir hasta el primer río que pueda haber para coger algo de agua, prefiero derretirla y así me lo quito. Me queda la suficiente para esta noche y para mañana el desayuno y con eso tengo de sobra. Así que nada, vamos a derretir un poco de nieve y la idea es poner nieve compacta y siempre llevo un papelito de aluminio para taparlo y así se consigue que sea más eficiente el calentado. Y esto ya está, así que a cenar. Está nevando un poquito, pero la verdad que es una maravilla. La nieve se está deshaciendo. Joder, que está más rápido de lo que yo pensaba. Y nada, la cena esto es gourmet.
cuchara, remover y básicamente esto es arroz con carne y huele que es una delicia. Uf, ya se puede ver el vapor que sale de dentro. Madre de Dios, esto está ardiendo. Wow. Uf. Buah. Buah. Joder. Esto es una maravilla. La verdad, cayendo copitos, cenando caliente, calentando agua para hacer el té después de la comida y ya básicamente preparado para meterme en el saco para leer y dormir. Ha sido increíble el día. Así que aprovechar. Maravilloso. Pues ya sí que sí, son casi las 9, ya metido en el saco, la verdad que se está súper a gusto aquí dentro. Y nada, ha sido un día bastante curioso, así que toca descansar y dormir. Voy a intentar leer un poquito y lo más probable es que caiga bastante pronto. Así que nada, buenas noches. Buenos días. Ha sido una noche fresquita, la verdad. Más de lo que yo esperaba. Pero la verdad que de dentro del saco he dormido perfectamente. Pero sí que es cierto de que aquí, por ejemplo, esta es una funda viva que va por encima del saco. Y la tuve que sacar porque pensaba que no iba a hacer falta. Pero sí que hizo falta. La verdad que ha sido una buena noche. Y nada, voy a empezar a movilizarme, calentar un poquito la ropa antes de ponérmela. Porque la verdad que también hace fresquito. Y ya empezar el día. Y con esta suave nevada y después de haber disfrutado de unos pequeños rayitos de sol, me despido de esta aventura que aunque no llegué a la cima, la verdad que he aprendido muchísimas cosas. El principal objetivo básicamente era utilizar las raquetas, ver cómo me desenvolvía con ellas, coger un poquito más de experiencia en cuanto a las diferentes densidades de nieve, el terreno y demás. Y la verdad que he aprendido muchas cositas que han sido muy interesantes y que seguro que van a servir para la siguiente aventura. Así que ha estado muy bien para aprender, he disfrutado del entorno y sobre todo de estas vistas mientras desayunaba, mientras cenaba ayer y mientras me voy a tomar un té después, porque es espectacular. Y nada, este vídeo la verdad que se me queda para el recuerdo. Y si a alguien le puede servir de ayuda de alguna de las cositas que he podido aprender hoy, pues mira, eso que puedo compartir. Y ya está, solo me quedan 8 kilómetros para llegar al coche y se acaba la aventura. Ahora recoger, disfrutar del té y camino a casa. ¡Chao, chao!